Muy bien, la primera pregunta que vamos a responder hoy. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dile a que está a tu lado, ¿qué quiere Dios de ti? Esa es la pregunta primera que vamos a responder en el día de hoy. Y fijaos, os voy a poner en contexto, ¿de acuerdo? ¿Todos atentos? ¿Amén? Muy bien, el contexto es el siguiente. El pueblo de Israel acaba de salir de la tierra de Egipto y acaba de ver cómo Dios es quien los ha sacado, realizando una serie de hechos milagrosos, de prodigios. A través de las 10 plagas es como Dios convence a Faraón para que deje marchar a su pueblo, ¿no es cierto? Aún así, el faraón en el último momento se arrepiente y sale detrás de su pueblo. ¿Y qué hace Dios? Dios lo que hace es abrir las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pase en seco. Y cuando los carros de Faraón y la gente de a caballo pasa por ahí en medio, las aguas vuelven y aquellas paredes los sepultan. ¡Amén! Si esto fuera poco, el pueblo de Israel había vivido cómo el Señor los alimentaba cada mañana a través de un pan que caía del cielo, conocido como el maná. ¿Sabéis lo que significa el maná? Venga, ¿quién me lo dice? ¿Qué significa maná? Maná, ¿sabes lo que significa Juan Antonio Maná en hebreo? Cuando el pueblo de Israel se levanta por la mañana y ve esa cosa menuda en el desierto, la toman en su mano y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En hebreo, maná. Maná significa literalmente, ¿qué es esto? Es decir, cogieron el maná, el alimento, el pan del sol y dijeron, ¿qué es esto? Y el otro le respondió, maná, ¿qué es esto? Si no tenemos ni idea. Eso significa la palabra maná en hebreo, significa ¿qué es esto? Pero fijaos, no es lo único milagro que vio el pueblo de Israel. Ellos también pudieron ver cómo a través de una peña brotaba agua, ¿no es cierto? Moisés golpeaba la peña de Oreb y ¿qué ocurría? Que el pueblo podía saciar su sed. No eran pocos los hechos milagrosos que el pueblo de Israel había visto, ¿verdad o mentira? Eran muchos los hechos milagrosos que habían visto cómo Dios los sostenía de forma milagrosa, habían podido comprobar en su carne los prodigios de Dios, cómo Dios los sostenía con su misericordia y su gracia. Pero ahora es Dios quien se dirige al pueblo para pedirle algo y le pide lo siguiente. Le dice el Señor así, vosotros atenderéis a mi voz y guardaréis mis preceptos, mi ley. Entonces, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y me seréis por un reino de sacerdotes. ¿Un reino de qué? Sacerdotes. ¿Un reino de qué? Sacerdotes. Y gente santa. Éxodo 19:5. ¿Qué quería Dios del pueblo de Israel? Quería un reino de sacerdotes. Quería que todos ellos fueran sacerdotes. Que todos ellos se dedicaran a proclamar, a predicar la palabra. Ese mensaje de bendición y salvación. Eso es lo que Dios quería para ellos. Y la condición de sacerdote es una condición especial. ¿Sabes, Bastián? ¿Sabes por qué? Porque el sacerdote es aquel que puede entrar en la presencia de Dios, nada más ni nada menos. Era una condición especial porque el sacerdote era el único que podía aspirar a ver a Dios cara a cara. ¿Ver a Dios? Cara a cara. Ver a Dios cara a cara como el que habla con un compañero. Éxodo 33:11. ¿Quién no quiere eso para su vida? ¿Quién no quiere poder hablar con Dios cara a cara? Todos queremos eso, ¿amén? Pues eso era el sacerdote. El sacerdote era aquel que tenía el privilegio de entrar en el lugar santo, en el lugar sagrado, allí donde moraba la Shekinah, donde habitaba la presencia de Dios, la Kabod, esa presencia visible a través de esa nube densa. Y el sacerdote era el único que podía escuchar la voz de Dios, como él exhortaba, enseñaba, direccionaba, consolaba al pueblo. Y el sacerdote era quien transmitía las palabras de Dios al pueblo. Pero no solo eso, el sacerdote tenía el privilegio de dirigirse a Dios, de poder transmitir cuáles son las quejas, las necesidades del pueblo, con la garantía plena de que Dios le escuchaba. Esa era la condición de sacerdote. Pero no solo eso, queridos y queridas, el sacerdote era aquel que tenía el tremendo honor, María, de portar el arca del pacto. ¿Y qué era el arca del pacto? El arca del pacto era un cofre de madera rectangular,
de madera de acacia cubierta de oro que contenía, ¿qué? Contenía la vara de Aarón que reverdeció, contenía las tablas de la ley, contenía un jarrón de oro con maná, el alimento con el cual Dios sostuvo a Israel en el desierto, ¿no es cierto? Encima de ese cofre, la tapa que lo cerraba era lo que conocemos como el propiciatorio, aquel lugar donde se vertía sangre de animales para poder expiar los pecados del pueblo. Y en esa tapa, sobre los querubines de oro batidos, era donde estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, quien portaba el arca, portaba la presencia de Dios. ¿Quién portaba el arca? ¿Quién portaba el arca? Ese es el honor que tenía el sacerdote, portaba el arca, era testigo directo de los prodigios, de los milagros, de las maravillas de Dios, del poder y su gloria manifestándose. Poneron la piel de los sacerdotes, por ejemplo, en Josué, capítulo 5, como hemos visto las semanas anteriores. ¿Qué ocurrió en Josué capítulo 5? El pueblo de Israel tiene que cruzar el río Jordán. ¿El río? Y van delante los sacerdotes portando el arca, ¿no es cierto? Poneos en su piel lo que tuvieron que experimentar cuando ellos se dirigen hacia aquel río que está desbordado por las lluvias, que está crecido, cuyas aguas vienen, corren a toda velocidad, con toda fuerza, arrastrando todo lo que se cruza a su paso. Y de repente, aquellos sacerdotes que van cargando el arca, en cuanto sus pies pisan aquel río, ven en primera persona como las aguas se paran en seco. ¡Wow! Eso es el privilegio que tenía el sacerdote. Y Dios no quería que el privilegio del sacerdote lo tuvieran unos pocos privilegiados. Él quería que todo el pueblo, sin excepción, tuvieran ese privilegio de ser sacerdotes. Como nos dice Jeremías 31-33, Él quería que a nadie haya necesidad de enseñarle acerca de Dios, porque desde el menor hasta el mayor todos lo conozcan, todos tengan esa relación de comunión, de intimidad con Él. Eso es lo que quería Dios para su pueblo. Quería un pueblo, un reino de sacerdotes. Pero aquí viene lo trágico. Porque el pueblo de Israel es consciente del precio que hay que pagar, Rosa. Porque Dios no oculta nada, Dios es transparente. Dios le dice, esto es lo que quiero para vosotros, pero tendréis que estar atentos a mi voz y tendréis que poner por obra mi ley, mis decretos, y tendréis que vivir en santidad. Ay, el pueblo de Israel dice, no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a pagar el precio. Y le responden a Moisés lo siguiente, Éxodo 20:16. Le dice el pueblo a Moisés lo siguiente. Fíjate, Magda. Le dice, mejor háblanos tú. Que sea a ti a quien te oigamos. No a Dios. Vaya a ser que muramos en su presencia. Esas son las palabras más tristes que podéis encontrar en la palabra de Dios. Un pueblo renunciando a la relación con su Dios. Un pueblo que le dice a Dios, mira, no queremos intimidad contigo porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Eso es lo más triste que podemos encontrar. Ellos le estaban diciendo a Moisés en definitiva, mira, como nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio, mejor págalo tú. Sí, sé tú nuestro mediador, sé tú nuestro intermediario entre Dios y nosotros. A ti te escucharemos. Cuando tengamos problemas, en vez de acudir a Dios, acudiremos a ti. Ya te encargas tú de acudir a Él y expresarle cuáles son nuestras quejas, nuestras reclamaciones. Ya iremos a ti cuando tengamos problemas. En definitiva, el pueblo de Israel lo que quería era el Dios de los milagros. No quería el Dios de los sacrificios. Ellos estaban enamorados de la mano de Dios. Aquella mano que los sostenía en el desierto. Aquella mano que hacía caer pan. Aquella mano que hacía brotar agua de las rocas. Ellos estaban enamorados de las cosas de Dios, no del Dios de las cosas. Así que sube tú, Moisés, al monte Oreb, y sé tú quien establezca, quien pague el precio, quien viva en santidad, quien establezca esa comunión con aquel Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Nosotros de mientras
¿Qué haremos de mientras? ¡Ah, sí! Hagámonos un becerro de oro. Hagámonos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Un Dios delante del cual podamos fornicar y podamos beber y podamos darnos a nuestros vicios. Y que no nos digan nada, ni nos reclamen, ni abran la boca en contra de nosotros. Y se hacen un Dios a su imagen y semejanza. ¿Y sabéis qué es lo triste? Lo triste es que eso es lo mismo que queremos nosotros. Nos encantan los mediadores, nos encantan los intercesores, los intermediadores entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Y como nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio, preferimos que hayan tontos y tontas que lo paguen por nosotros. Gente que podamos decirle, no, mejor ve tú y habla a Dios, explícale mis problemas. Ay, mira, mi niño está en enfermedad, intercede tú, por favor. ¡Paga tú el precio! ¡Paga tú el precio! No quieren vivir en santidad y por eso les gustan los papás espirituales. No existen los padres espirituales. Es la gran mentira hoy día de las iglesias. No existe. Tú puedes llamar a alguien cariñosamente tu padre en la fe. Porque es aquel que te habló del evangelio por primera vez. Es aquel que te enseñó de la palabra. Es aquel que te engendró a través de la fe. Pablo llama a Tito y Timoteo literalmente sus hijos en la fe. Sus hijos en la fe. Nunca jamás hijos espirituales. Hay un Padre espiritual, uno solo que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, Gálatas 3:5. Uno solo, al que la palabra de Dios le llama Padre de los Espíritus, Hebreos 13:8. Y eso es lo que nos advierte Jesús. No llaméis Padre a ninguno sobre la tierra, porque tenéis un solo Padre que está en los cielos, y todos vosotros sois hermanos, Mateo 23:8. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, primera de Juan 3:1. ¿Cómo voy a poner yo en el lugar de Dios a un hombre? No existen los mediadores. Eso significa que tendréis que pagar el precio. No podéis burlar a Dios, ¿entendéis? No podéis burlarlo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, primera de Timoteo 2:5. Uno solo. Y a ese es al que tenéis que honrar, al que tenéis que servir, al que tenéis que escuchar, al que tenéis que obedecer. A nadie más. Pero es más fácil buscarse un padre espiritual. Ay, que sea otro que viva en santidad, no yo. Ay, que sea otro que interceda por Dios, no yo. No, querido y querida, déjame que te diga una cosa. Dios te dice en su palabra que todos vosotros sois linaje escogido. Amén. Todos vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Sois? Real sacerdocio. ¿Sois? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:8. Dios quiere de vosotros exactamente lo mismo que quería de Israel. Quiere un reino de sacerdotes. Quiere gente que viva en santidad. Gente que busque la comunión de intimidad con Él. Que esté dispuesta a pagar el precio. Y eso es lo que tendréis que hacer. Porque Dios no engaña ni miente a nadie. Si queréis el favor de Dios, tendréis que buscar esa comunión con Él. Lo siento, querido y querida. Si queréis el favor de Dios, tendréis que buscar esa comunión con Él. Y eso significa que tendrás que pagar el precio. Tendrás que sacrificar de tu tiempo. Y tendrás que sacrificar muchas cosas de las cuales tú no estás dispuesto y dispuesta a renunciar. Pero lo tendrás que hacer porque eso es a lo que te llama el Señor. Amén. Amén. Amén.
Una pregunta interesante. ¿Vale la pena pagar el precio? ¿Vale la pena pagar el precio? Eso es lo que vamos a responder ahora, si vale la pena pagar el precio. Voy a intentar ser lo más claro posible, ¿de acuerdo, Mayra? Escúchame bien. Nosotros ya hemos visto cuáles son los privilegios del sacerdote por encima, ¿no es cierto? Ya por encima nada más diríamos que merece la pena pagarlo, ¿no? Pero vamos a intentar traer eso al presente para ver realmente si merece o no merece pagar el precio, Isma. Y fíjate tú, el sacerdote es el único que tiene permiso para portar el arca. ¿Amén? Y significa que es el único que puede portar la presencia de Dios. Los demás, no. Es el único que tiene la presencia de Dios en su vida. Es el único que porta el arca. Y fijaos, esto es importante y es sumamente vital para nuestras vidas por lo siguiente, por lo que el arca contiene y lo que representa. Porque hemos dicho que el arca contiene esa vara seca y muerta de Aarón que reverdeció. Es decir, que vino a la vida y trajo fruto. Y eso significa que quien porta el arca tiene la vida eterna. Quien no porta el arca, no. Pero más, el arca también contenía el maná, que es aquel alimento que tiene la capacidad de satisfacerte en cualquier desierto por el cual tenga que atravesar tu alma. Y eso significa que si tú portas el arca, si portas la presencia de Dios, en tu vida va a estar todos los recursos necesarios para que puedas afrontar cualquier situación y circunstancia de dificultad. Si no la portas, no. Y por último, el arca contiene, ¿qué contiene? Las tablas de la ley. Y eso significa que quien porta el arca, quien porta la presencia de Dios, la voz de Dios le acompaña, direccionando cada uno de sus pasos, para que cada uno de sus pasos sean en victoria, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Quien no porta el arca, pero más, el portar el arca, como hemos dicho, era portar la presencia de Dios, la kabod, que el Espíritu de Dios vaya contigo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Primera de Corintios 6, 19. En tiempos de Moisés, el Espíritu de Dios habitaba, moraba en tiendas de campaña en el desierto. En tiempos de Salomón, del rey Salomón, moraba en templos hechos por manos de hombres en la ciudad de Jerusalén. Pero desde los tiempos de Jesús, bendito sea por los siglos de los siglos, el Espíritu Santo mora y habita en templos hechos por sus propias manos, en templos de carne y hueso. Mora en nosotros, en nuestros cuerpos. Amén. Amén. Pablo dice, 1 Corintios 4:7, ahora tenemos el tesoro de Dios, su Espíritu Santo, en estos vasos de barro, para que veáis que la excelencia del poder viene de Dios y no de vosotros. ¿Y sabéis qué significa eso? ¿Sabéis qué significa eso? ¿Estáis dormidos ya? Eso significa lo siguiente, que quien porta el arca, quien porta la presencia de Dios, todos los que están a tu alrededor van a ver que esa presencia va contigo. Y eso significa que cuando tus pies pisen, los ríos se abrirán, los muros caerán y las puertas quedarán abiertas de par en par, porque la presencia de Dios va contigo. Amén. Merece la pena pagar el precio. Vaya si merece la pena pagar el precio. Merece todo y cada uno de vuestros esfuerzos. Ahora tenéis que entender por qué esa presencia te se da, Juan Antonio. Y te se da por lo siguiente. Te se da para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere mantener esa comunión de intimidad contigo, Óscar, para que te puedas transmitir cuál es el deseo ardiente de su corazón. ¿Y tú sabes cuál es el deseo ardiente del corazón de Dios, Rosa? Él quiere que todos los hombres sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Eso es lo que quiere Dios y por eso te da la presencia. Y ahora, queridos hermanos, en relación a esto quiero explicaros una cosa.
Muy bien, escuchadme. Quiero que entendáis algo vital, algo tremendamente vital, ¿vale? ¿Estáis conmigo? Sí. Y es lo siguiente. No voy a decir que es algo que me aterra, pero algo que sí me da respeto, ¿de acuerdo? Y es el significado de la palabra pecado. Porque la palabra pecado no significa exactamente lo que nosotros creemos que significa. Fijaos, nuestra palabra pecado viene del hebreo hatá. ¿El hebreo? Hatá. Y viene del griego himartia. ¿El griego? Himartia. Y significa literalmente errar al blanco. Nuestra palabra pecado significa literalmente errar al blanco. Es decir, significa lo siguiente. Significa tomar en nuestras manos el arco de nuestras vidas. ¿El arco? Y tomar la flecha de nuestra voluntad. ¿La flecha? Y apuntar hacia cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pecado es que en lugar de acertar y poner mi voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios, hierro y fallo. Y el fallo puede estar explicado por varias cuestiones. Una de ellas es que quizás no estoy aplicando el esfuerzo suficiente. Es decir, la fuerza de voluntad necesaria para que el arco esté tenso. Entonces, si no le doy la atención suficiente, no llego. Amén. También puede ocurrir lo siguiente. Puedo errar el blanco por la sencilla razón de que Dios me muestra cuál es el objetivo que quiere para mí. ¿Vale? Dios quiere y me muestra cuál es el objetivo que quiere para mí. Pero resulta que yo me distraigo con cuestiones de la vida y... Y en lugar de darle a la diana a la que Dios quería, termino por dar en cualquier otro lugar, excepto en la voluntad de Dios para mi vida. Eso es pecado. Pecado es que yo no logre el objetivo que Dios quiere para mí. Eso es pecado. Pecado es que yo pierda la visión del por qué Dios me ha dado la vida, con qué propósito. Pecado es que yo no logre y no alcance a hacerme con aquello que Dios tiene para mí y me conforme con menos. Eso es el pecado. Y fijaos, debería ser importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos amplía la visión acerca de lo que es pecado. Pecado no es simplemente aquello que tú haces en contra del corazón de Dios, sino aquello que tú dejas de hacer, que sabes que está a favor del corazón de Dios. Eso también es pecado. Es cuando tú hierras y fallas el blanco que Dios tiene para ti. Eso es pecado. Y fijaos, yo al menos en mi vida, una de las mayores preocupaciones es que el día que el Señor me llame en su presencia y al menos con la conciencia tranquila de que cumplí con el propósito por el cual Él me creó y me trajo al mundo. Y con la conciencia tranquila de que mi vida sirvió para algo, algún bien hice, algo llevo en mis manos para Él. ¿Verdad? Santo. Yo creo que todos queremos ese éxito espiritual, no solo por nosotros, sino para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Queréis acertar en el blanco? Amén. ¿Queréis acertar en el blanco? Amén. ¿Queréis cumplir el propósito de Dios para vuestra vida? Tenéis que aprender a guardar silencio. Es algo de pura coherencia. Yo necesito silencio para concentrarme, ¿no es cierto? No quiero ruido a mi alrededor. Quiero silencio. Porque el silencio es concentración. Entonces, si quieres alcanzar el éxito en tu vida espiritual, si quieres alcanzar ese propósito que Dios tiene para ti, tienes que aprender el principio del silencio. ¿Queréis que veamos el principio del silencio? Sí. Ya estáis cansados, ¿no? ¿Nos vamos? ¿Tú qué dices, Isma? Pues porque lo dice Isma, ¿eh? Escuchadme bien.
Vamos a aprender el principio del silencio. El principio del silencio viene en nuestro libro de Josué en el capítulo 6. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Y fijaos, nos encontramos con la siguiente escena. El ángel del Señor le ha explicado a Josué qué es lo que tiene que hacer para conquistar Jericó. Es decir, le ha aplicado todos los pasos con detalle, con detenimiento, para que él entienda lo que tiene que hacer. Mira, tienes que dar durante 6 días una vuelta a la ciudad. Y al 7º día darás 7 vueltas. El ángel del Señor incluso le explicó el orden en que tenían que marchar para que no hubiera fallo. Un grupo armado, luego irán 7 sacerdotes con 7 bocinas hechas de cuerno de carnero, detrás irá el arca, detrás del arca el pueblo, al final un grupo armado. Muy bien. Les explica todo con detalle. Y Josué va a explicárselo al pueblo. Josué va a explicárselo al pueblo. Y fijaos, Josué le advierte al pueblo del único peligro de que no puedan alcanzar aquello que Dios ya les ha entregado, que es la ciudad de Jericó. Es decir, les advierte qué es lo que no deben de hacer para que el propósito de Dios no se cumpla en sus vidas. Y Josué le dice lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Me estáis atendiendo? Sí. Josué 6:10. Josué le dice al pueblo, escuchadme, vosotros no gritaréis. Muy bien. No se escuchará palabra de vuestra boca. No, espera. No pronunciaréis ni saldrá palabra alguna de vosotros. Hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Y me encantan estas palabras, ¿sabes por qué? Porque parece que Josué va corrigiendo en el camino. Es decir, va diciendo, va como meditando y diciendo, ¿habré sido lo suficientemente? No, voy a hacer un poquito más claro, a ver, no gritéis. No, mejor aún, que no se escuche vuestra voz. No, mejor aún, que no salga palabra de vuestra boca. Porque Josué sabe el peligro de la murmuración. Así es. Josué es consciente de lo que la voz, escuchar voces ajenas, puede hacer en el pueblo. Cómo puede envenenar la mente de la gente. 40 años antes, es el pasaje que hemos leído al principio de Números 13, 14. Es Moisés quien está liderando al pueblo de Israel. Y Josué es simplemente uno de los 12 espías que van a inspeccionar aquella tierra de Canaán. Y cuando vuelven los 12 espías, Josué y Caleb son los únicos que hablan bien de aquella tierra. Son los únicos que hablan bien de aquella tierra y del Señor. Los otros 10 empiezan a hablar pestes. ¡Ay, habitan gigantes! Eso es imposible, nuestro Dios está loco. ¿A dónde nos ha traído? Está ocupada, imposible. No vale la pena. Y envenenan, aquellos 10 espías, envenenan la mente del pueblo hasta tal punto que el pueblo termina diciendo, ¡ojalá muriéramos! Hasta ese punto envenenaron la mente del pueblo. Terminaron por ver gigantes allí donde no los había. No era cierto, no había gigantes en la tierra. Entró Josué y conquistó Jericó y conquistó toda la ciudad. ¿De dónde estaban los gigantes? No habían gigantes. Y Dios castigó al pueblo. Y le dijo, ¿hasta cuándo este pueblo me va a despreciar? Porque aquella tierra, Mayra, era el regalo de Dios al pueblo. Si despreciaban la tierra, despreciaban a Dios. Y Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no van a creer en mí después de todas las maravillas que he hecho delante de sus ojos? No verán la tierra, no la verán, no entrarán en ella, no la pisarán con sus pies. Excepto Josué y Caleb, que son los que hablaron bien. Así que Josué sabe lo que se hace cuando le dice al pueblo, ¡ni abráis la boca! Todo en silencio. El que hable a palos con él. 1, 2 y 3. Porque él sabe cómo las palabras pueden envenenar.
Y él sabe que lo que Dios le está pidiendo no es algo fácil, María. A ver, vamos a ser sinceros, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle en la piel de Josué. Imaginaos a Josué intentando explicarle al pueblo cómo van a tomar la ciudad de Jericó. El plan era una locura. Es decir, hablando de estrategias de guerra, Óscar, que vamos a tomar una ciudad dando vueltas y tocando cuernos. Es decir, era el plan perfecto de Dios para que el pueblo entendiera que era Él a quien había que darle la gloria. Que la iban a tomar por su poder, no por la fuerza de ellos. Pero para el pueblo era una locura. Imaginaos a Josué. Llega al pueblo después de estar hablando con el Señor. Josué, ¿qué te ha dicho el Señor? Cuéntanos. ¿Te ha mostrado en alguna revelación algún armamento potente para derribar los muros? No, llevaremos el arca. Muy bien, Josué, ¿qué hacemos? ¿Preparamos escaleras grandes y vamos construyendo unos cuerdas para trepar los muros? No, haceros con 7 cuernos de carnero y a ver si sois capaces de afinarlos para que suenen como trompetas. Bueno, venga, vamos. Y lo curioso es que nuestro pasaje dice que el pueblo no murmuró. El pueblo no se echó las manos en la cabeza. ¿Por qué? Porque días antes habían visto cómo Dios abría el río Jordán de par en par para que ellos pasaran. Estaban en un momento dulce. Pero Josué sabe que ese momento dulce desaparece rápido. Ay, Josué sabe que 7 días son demasiados días dando vueltas a una ciudad. Son demasiados días para pensar, dándole vueltas al coco. Y sabe que el pueblo de repente, como abra la boca, va a empezar a murmurar, va a empezar a levantar falsos testimonios, van a empezar a criticarse unos a otros, a criticar a Dios. Ay, ahora que caigo, el plan este es una locura, ¿verdad? El Josué como que está... Ay, pues sí. Ay, hace días que no siento ya el arca. ¿Vosotros la sentís? Hoy, ¿habéis notado hoy lo fuerte que tocan los cuernos los sacerdotes? ¿Me van a dejar sordo? ¿Has visto hoy cómo venía la hermanita? Hoy. Y el hermanito, después de 5 días dando vueltas, ya huele. Josué sabe eso, sabe que se van a comer, se van a devorar unos a otros. Pero esto le dice a todo el pueblo. Dile a que está a tu lado, más te vale cerrar el pico, perico. Más te vale cerrar el pico, perico. Porque escucha lo que te dice Jesús. No yo. Jesús. Tendréis que dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca en el día del juicio. Mateo 12:36. Tendréis que dar cuenta de toda palabra ociosa. Para algunos, para algunas, el juicio va a durar un buen rato. Vamos a tener que llevarnos palomitas y Coca-Cola. Escucha lo que te dice el Señor, Lucas 12:3. Toda palabra que diga en tinieblas se declarará en luz. Y toda palabra que digas al oído en los aposentos, en lo secreto, será proclamado desde las azoteas. Ten cuidado. Ten cuidado. Por eso Josué le dice al pueblo, callad todo el mundo. Lo único que se puede escuchar son los cuernos de bocina, de carnero, las bocinas, las trompetas, que significan la palabra de Dios. Eso es lo único que se tiene que escuchar, hermanos, en este lugar. La palabra de Dios. Todo lo que no sea palabra de Dios en estas 4 paredes, hay que desecharlo. Hay que desecharlo. ¿Y sabéis cuál es la pena? La pena es que no se puede luchar contra eso. No se puede luchar. Pero sí podemos ponerle freno. ¿Sabes cómo? No oyendo. No le abras tu oído al enemigo. Amén. Porque yo te pregunto una cosa, Juan Antonio. Fíjate tú.
Si Dios prohíbe que durante la marcha se hable, prohíbe que se pronuncie palabra alguna de nuestra boca, si se escucha alguna voz, ¿esa voz de dónde viene? ¿De los hijos de Dios o del adversario? Pues ya sabéis de quiénes son las voces que estáis escuchando. Si abrís vuestros oídos vais a dejar que Satanás se meta en vuestras mentes y vais a terminar viendo gigantes allí donde no hay gigantes. Así que vamos a hacer un pacto en esta mañana. ¿Queréis hacer un pacto conmigo? ¡Sí! ¿Con Dios como testigo? ¡Sí! Me voy a subir a la silla para que me veáis bien. Vamos a ponernos de pie para hacer el pacto. Con esto termino, ¿de acuerdo? Quien quiera firmar conmigo el pacto es muy sencillo. Solo tiene que decir amén cuando yo pregunte amén. ¿Es fácil? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Muy bien, el pacto es el siguiente. Nunca más confesaré no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Amén? Amén. Nunca más confesaré derrota, porque soy más que victorioso en Cristo Jesús. Romanos 8:31. ¿Amén? Amén. Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios me ha hecho más que rico y suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Amén? Amén. Nunca más confesaré temor, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Timoteo 1:7. ¡Amén! ¡Amén! Nunca más confesaré depresión, porque yo sé que mi Dios se preocupa por mí y puedo poner todas mis ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Primera de Pedro 5:7. ¡Amén! ¡Amén! Nunca más confesaré esclavitud, ni atadura, ni adicción, porque una vez que declaré y llamé a mi Dios, Él quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro, rompió mis prisiones y me sacó de las tinieblas. Salmo 107:13. ¡Amén! ¡Amén! Nunca más confesaré condenación, porque los que están en Cristo ninguna condenación hay. Aquellos que son guiados conforme al Espíritu de Dios. Romanos 8:1. ¡Amén! ¡Amén! ¿Quién está en Cristo? ¡Amén! ¿Quién está en Cristo? ¡Amén! Vamos a alabar a nuestro Dios como si no hubiera un mañana.